Ah, seguimos esta semana con la serie Amamos a Dios. Es el lema nuestro para este año y está basado en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 9, donde dice, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. El fundamento es que Dios nos ha amado. Y después de eso, entonces es que nosotros le amamos a Él, ¿verdad que sí? Y esta semana os quería hablar de algo que ya pasó para muchos de nosotros, es decir, muchos de nosotros ya hallamos el tesoro. Muchos de nosotros ya hemos encontrado la salvación en Cristo. Muchos de nosotros hemos tenido ya ese encuentro con el Señor, pero hay gente que no cuida los tesoros que encuentra. Hay gente que cuando encuentra un tesoro no le da valor y entonces lo desprecia y no lo tiene en cuenta, lo deja a un lado. Descubrir un tesoro es mucho más que saber dónde está. Tú puedes saber dónde está el tesoro, pero no darle valor a ese tesoro. Tal vez porque para ti no es importante o simplemente no conoces el valor que tiene el tesoro, lo que tiene escondido en sí. Lo mejor del tesoro es conocer su valor, es conocer de dónde proviene y quién lo envía y por qué lo tenemos. Eso es lo mejor del tesoro. Entonces, hay gente que no molesta en preguntarse si ese tesoro tiene un beneficio y si ese tesoro puede producir algo bueno para la persona que lo encontró. ¿Han escuchado ustedes alguna vez de los cazatesoros? Esta gente que se dedica a encontrar lugares o barcos, por ejemplo, hundidos. Hace poco han descubierto un barco, no lo descubrió una empresa privada, creo que si no me equivoco mal, el nombre es Odyssey, y me lo confirma, ¿verdad? Odyssey, y resulta que el gobierno español entró en un litigio, ¿verdad? En una disputa con esa empresa privada, queriendo recuperar el tesoro por una sencilla razón, por el incalculable valor económico, cultural que tiene ese tesoro. No recuerdo bien cómo quedó, pero eso estuvo en pelea, en disputa por mucho tiempo. ¿Alguna vez también han escuchado de esa gente que busca tesoros? No sé si hay un programa que a mí me gusta mucho, no me acuerdo en qué cadena es, pero ¿eh? No sé cuál cadena es. Es un programa que se llama Los Busca Tesoros. Son dos caballeros, dos hombres que van montados en una furgoneta recorriendo todo Estados Unidos buscando almacenes en demás. Entonces, van buscando almacenes de la gente que vive en medio de la nada y resulta que allí tienen 4, 5, 6 almacenes súper grandes llenos de todo. ¿Han visto ese programa? A mí me encanta. ¿Han visto el de los trasteros? Esa gente que compra los trasteros. En los trasteros te puedes encontrar cualquier cosa. La gente cuando llega a esos lugares ve una pieza y dice, no sé cuánto vale esto. Y suele ir a alguien que conoce si tiene valor o no tiene valor. Es a esto a lo que me refiero. Me refiero a la necesidad de que cuando encuentras un tesoro, sepas realmente cuál es el valor que tiene. Porque si solamente dices, hay un tesoro, pero no lo cuidas o no sabes su valor, no sabes si le vas a poder sacar provecho, si vas a poder venderlo, si vas a poder sacar un rendimiento o no. Así que si no tienes conocimiento de lo que guardas, entonces vas a destrozarlo. Hace poco he escuchado que en Fuerteventura es una de las 7 islas, ahora 8, porque han declarado a la isla de Lobos, la han declarado isla también dentro del archipiélago. Una de las islas Canarias se llama Fuerteventura y allí hay unas pinturas rupestres de hace muchos, muchos, muchos años, ¿verdad? Está dentro de un paraje natural protegido. Bueno, pues algún descerebrado que no tiene ni idea de lo que estaba pintado en aquella piedra fue y pintó encima una bandera de España. Yo no es que esté en contra de la bandera de España, al contrario, la bandera, y bien, pues la respetamos por ser la bandera, respetamos la bandera de cualquier país. Pero, ¿cómo se te ocurrió en algo que tiene un valor incalculable plantar una bandera? Podía haber plantado una bandera, podía haber plantado un dibujo de los Simpsons, me da igual. El caso es que estropeó la pared. Estropeó la pared con un valor incalculable. ¿Por qué? Porque desconoces el valor de lo que tienes. Es con esto con lo que quería mencionarte que hay un tesoro. Porque hemos descubierto la salvación en Jesucristo. Pero no solamente se trata de decir soy salvo, se trata de mucho más.
Hay que empezar a investigar, a conocer a este Dios, el que dice que nos ama y al que nosotros decimos que le amamos. Hay que conocer más a este Señor. Hay que darle todo nuestro empeño a que podamos descubrir lo que Él quiere para nuestras vidas. Por eso tenemos que no solamente hallar el tesoro, sino que tenemos que amar el tesoro. Cuando amas el tesoro, lo cuidas, lo limpias, lo ordenas, lo colocas para que sea visto, o tal vez lo guardas en una caja fuerte, lo tratas de tal manera que tú dices, este tesoro tiene un valor incalculable para mí, para mi vida, para los que están alrededor, para el mundo, para la sociedad, para lo que sea. Lo cuidas. Y nosotros los creyentes, mucho más allá de esconderlo, lo que hacemos es publicarlo. Dar a conocer que tenemos un tesoro, y ese tesoro es Jesucristo en nuestras vidas, el Señor y Salvador, el que nos ama, el que nos ha amado con un amor eterno e incalculable. Así que buscar al Señor, la expresión buscar al Señor se refiere al deseo de conocerle, al hambre, a la sed ardiente de tener una relación íntima con el Creador. Por eso, buscar tesoros, hay gente que los busca y hay gente que se los encuentra. Yo no sé si tú buscaste a Dios porque Él te buscó a ti primero o simplemente te encontraste con Él. Ibas doblando la esquina y de repente, cuando doblaste la esquina, encontraste que el Señor allí estaba para poder poner en tu vida en orden. Buscar al Señor implica también desarrollar una unidad con Él, tener íntima comunión con Él, donde Jesucristo no es ya nuestro distante Salvador y Señor, sino un amigo íntimo que camina con nosotros día a día. Eso es buscar al Señor. Buscar al Señor significa tener un tesoro y saber que tiene valor. Ahora, si descubriéramos un tesoro y lo dejáramos puesto ahí, por ejemplo, como esta empresa que encontró ese barco hundido a miles de metros o a muchos metros en el fondo del mar, pero si se saca, se pule y se ve, se puede ver todo lo que tiene. ¿Saben? No te conformes a que Jesús sea solamente tu Señor y Salvador. Tienes que entrar a la intimidad con Él, a sumergirte en tu relación con Él e ir cada día a más y a más y a más. Voy a pedirte que mires un texto en la Biblia que a mí me llama la atención muchísimo, que está en Marcos capítulo 1, versículos 35 al 39. Seguro que tienes tu Biblia y lo puedes abrir ahí. Para los que no tenéis Biblia, por cierto, quien no tiene Biblia y quiere tener una, la iglesia puede regalarle una Biblia. Así que por favor, cuando termine el servicio, acude afuera al mostrador. Allí estará el hermano Josep. Te podemos regalar una Biblia si todavía no la tienes. Marcos capítulo 1, versículos 35 al 39. Aquí encuentro a alguien que, más bien dos tipos de personas que dicen que buscan al Señor. Fíjense, dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Fíjense en este versículo 36, dice, lo buscó Simón, aquí la clave es buscó, lo buscó Simón y los que con él estaban, esto es los discípulos, suponemos, y hallándolo le dijeron, todos te buscan. Aquí hay dos tipos de personas que le buscan. Le buscan los discípulos y dicen, todos te buscan, es la multitud. Dice, y él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Interesante aquí, para que predique. Fíjate, Jesús vino para predicar, para anunciar, para compartir, para dar a conocer el reino de los cielos. Esa era la labor suya aquí. Eso es el motivo principal por el cual Él deja los cielos, deja su gloria y viene a la tierra a morar entre nosotros para darnos a conocer la salvación de Dios. Y entonces dice, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Este es el motivo por el cual Jesús viene a la tierra, a salvar al hombre, a reconciliarlo con Dios. Y predicaba en las sinagogas, por lo tanto, si vino a predicar, dice, y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Pongámonos en contexto en el pasaje, porque estás ahí en el capítulo 1 de Marcos y hay algo interesante ahí. Primero, Jesús estaba comenzando su ministerio. Estaba empezando a hacer milagros y hechos poderosos que la gente podía ver. Jesús ya había elegido a sus discípulos. Y entonces los discípulos que estaban empezando a ver lo que Jesús hacía, todavía no conocían bien al Señor. Todavía no conocían bien para qué vino el Señor. Por eso en esos dos versículos antes que te puse, por favor, si puedes retroceder,
Ahí. Entonces dice que lo buscó Simón y con él estaban y todos le buscaban, porque todavía no conocían lo que Jesús había venido a hacer. Los propios discípulos todavía tenían dudas. Ahora, es verdad que ese momento era un momento en el que ellos estaban entusiasmados con lo que Jesús estaba haciendo, porque Jesús estaba enseñando, estaba haciendo milagros, y es verdad que en aquel tiempo no había habido nadie como Jesús que hiciera tales cosas. Por lo tanto, era normal que los discípulos estuvieran entusiasmados, expectantes, animados, podemos decir que sobreexcitados por lo que Jesús estaba haciendo. En ese momento, Jesús les corta el rollo y les dice, no. Porque si se dan cuenta, los versículos anteriores está hablando de milagros, de la sanidad de un leproso, está hablando de un endemoniado. Ha sanado a todos esos. Y claro, todo el mundo piensa que Jesús vino para hacer eso. Pensaron que, no sé, yo me pongo, ya saben que mi imaginación es mucha y grande, tal vez pensaron que Jesús solamente era un curandero que venía a qué, a sanar a la gente, un médico que venía haciendo cosas impresionantes, que la gente venía, acudía a él porque querían más, no se conformaban. Pero se dan cuenta de qué era lo que estaba haciendo Jesús antes de que Simón y los discípulos y la multitud le buscaran. Nos dice el versículo que se levantó muy de mañana y aún muy oscuro salió y se fue al lugar desierto y allí oraba. Estaba en intimidad con el Padre porque tenía que transmitir a la multitud y a sus discípulos ese mensaje, esa obra. Tenía que transmitir a la gente lo que Dios había puesto en sus manos para dar. Así que los discípulos no sabían quién era Jesús todavía y Jesús les corta el rollo diciendo, vámonos de aquí. No es el momento ahora de seguir haciendo esas sanidades o esos milagros que la gente viene buscando. Ahora es momento de predicar el Evangelio. Es el momento de anunciar la salvación y de dar a conocer que el reino de los cielos se ha acercado a los hombres. La multitud le buscaba superficialmente, porque tampoco ellos entendían lo que Jesús venía a hacer. Buscaban señales y prodigios en vez de buscarle realmente como Señor y Salvador. Buscaban tener contacto con Él para que hiciera cosas espectaculares, pero no buscaban salvación, porque todavía no habían entendido absolutamente nada. No lo juzgo, no juzgo a esa multitud, simplemente digo que todavía no habían entendido todo lo que Jesús quería revelarles. Y hoy en día no nos diferenciamos mucho más de aquella gente que seguía a Jesús o que buscaba a Jesús, porque vivimos en un clima espiritual muy parecido, en el que las personas quieren demostraciones del poder de Dios, pero se conforman a vivir su vida de manera superficial con Él. Vivimos en una sociedad y en un mundo, y lamentablemente una iglesia que se ha contagiado de esta manera de vivir. Se conforma en haber hallado el tesoro, pero no en buscar y en profundizar. No es solamente lo que está encima de la caja lo que tiene valor, lo que está en el fondo también hay que descubrirlo. Y tal vez lo que está encima de la caja es lo de menos valor. No estoy diciendo con esto que la salvación de Dios no tenga valor, la tiene y mucho, pero debemos profundizar con el Señor. Muchas personas con saber que son salvas, con ir a la iglesia, con recibir respuestas a las pocas oraciones que realizan, se conforman. Prefieren no profundizar en su relación con su Salvador y no buscarle de manera más efectiva. Y yo te animo a que hoy eso se rompa en tu vida. Te animo a que tú busques bien en el tesoro que Dios ha puesto en ti, que es la salvación. Ahora, tenemos maneras de buscar a Dios. Hay varias maneras en las que podemos buscar a Dios. Los beneficios de buscar a Dios son maravillosos. La Biblia nos dice en Salmo 34:10, los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. Los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. Tener relación con Él no se trata de dejarnos llevar por la inercia, ni tampoco de tener un encuentro con Él de manera accidental. El secreto para desarrollar intimidad con Dios es actuar decididamente. No sé si la mayoría de vosotros conduce coche o ha conducido coche, pero yo soy de los que cuando voy cuesta abajo no pongo el punto muerto, eso no se debe hacer nunca. Yo pongo una marcha, pero a mí me gusta que el coche vaya por su inercia. Es una manera de ahorrar. Es una manera de ahorrar, pero ahora sí, cuando ya estoy llegando a un lugar donde no le aprieto al coche, el coche va a ir con la inercia y se va a ir parando. Si quiero darle chicha al coche para que camine, tengo que meter una marcha menor, acelerar un poco y hacer que el coche vaya más. Así es nuestra vida espiritual. Muchas veces dejamos llevar nuestra vida por la inercia que tenemos,
pero de vez en cuando hay que apretar el acelerador, hay que gastar gasolina, hay que meterle potencia al coche para que el coche avance. A veces hay que meterle potencia a nuestras vidas, hay que tener intimidad con Dios para que podamos avanzar en nuestra relación con Dios. Necesitamos hacer eso. Tenemos varias maneras de buscar a Dios. Una de ellas, la Biblia. La Biblia nos cuenta cómo es Dios. La Biblia nos cuenta además cómo actúa Dios. Y leer uno o dos pasajes en la mañana o en la tarde o en la noche, eso está muy bien y no lo desmerezco para nada y no debes dejar de hacerlo, pero buscar al Señor exige mucho más. Cuando leemos la palabra del Señor, debemos decirle al Señor una oración tan sencilla como: Señor, quiero conocerte mejor. Háblame, Señor, y muéstrame la verdad sobre ti. Hagamos eso cada vez que vamos a abrir la Biblia para leerla. Señor, háblame de ti, de quién eres tú, de qué quieres mostrarme, de qué quieres enseñarme. Si hacemos esa sencilla oración, ¿saben qué? Y la hacemos con fe, Dios siempre la va a responder. Dios siempre la va a contestar. Ponme la siguiente imagen, por favor, Alex. Con la intimidad con Dios se caen las barreras y sustituimos la ignorancia por un conocimiento más profundo de nuestro Señor. Cuando entramos en intimidad con Dios, todas las barreras se caen y podemos dejar de tener desconocimiento para conocer al Señor. Dice la palabra que mi pueblo perece por falta de... Necesitamos conocer más al Señor. Necesitamos saber exactamente cuál es el tesoro que hemos descubierto. Entrar a esa intimidad con Dios es necesario. De manera parecida, para buscar al Señor, es necesario varias cosas, pero tenemos algo en cuenta. Abrir la Biblia es importante, porque en la Biblia tenemos las respuestas que necesitamos a las dudas que nos planteamos nosotros mismos, que nos plantea lo que está alrededor. Debemos preguntar al Señor en su palabra: ¿quién es este Dios? ¿Quién es este Jesucristo? ¿Quién es este Espíritu Santo que mora en nosotros, que vive en nosotros, que permanece en nosotros? Debemos preguntarnos al Señor qué quiere hacer a través de nosotros. La otra cosa que debemos usar en la búsqueda de Dios es la oración. Todos tenemos una lista de oración en la libreta, en el móvil. Yo recientemente todavía no la he usado, ya me la descargué, pero acabo de descubrir, está en inglés, acabo de descubrir una aplicación que es para poner motivos de oración. Muy interesante. Tengo que trabajarla un poquito, después os la recomendaré, les diré cuál, y os explicaré cómo usarla para que podáis ser efectivos en vuestra oración. Tener una lista de oración es interesante. Yo a veces cuando miro la lista mía de oración, no sé cuántos tengo, pero son muchos. Oro por pastores, oro por situaciones, oro por la iglesia, oro por mi familia, oro por un montón de cosas. Pero tener una lista de oración no lo es todo. Y además de esto, lo más importante no es mi servicio, ganar personas para Cristo, predicar. Lo más importante es desarrollar mi relación con Dios, y esto es también a través de la oración. Debemos decirle al Señor en oración: Señor, abre mi corazón a ti y háblame, muéstrate a mí y ayúdame a entender tus caminos. Esta sencilla oración debemos decirle al Señor, orando: muéstrame quién eres tú. Recordad que orar no es solamente que yo empiezo a echar el discurso. Orar también es escuchar la voz de Dios, es estar atento a lo que Él tiene que decirnos. Y si conocemos la palabra, que es la primera de las cosas que vimos para poder buscar a Dios, si conocemos su palabra, entonces oraremos conforme a su voluntad y nos hará ser más efectivos. Es necesario esto. Otra manera que tenemos de buscar a Dios es por medio de la adoración. La adoración que hacemos en lo personal, pero también la que hacemos comunitaria. Es decir, la celebración que cada domingo hacemos, o el encuentro en el ADN, o los encuentros que hacemos esporádicos, aunque solo sea para comer, pero donde el Señor está presente. No venimos a la iglesia por ser domingo. Venimos con un corazón hambriento y con una actitud nueva. Decir: Señor, ¿qué quieres decirme? ¿Qué quieres decirme? ¿Qué quieres mostrarme hoy a mi vida? Yo no sé, pero espero que cada mañana cuando tú te levantas, ¿verdad? Cada mañana, desde domingo me refiero, o incluso por la semana, vas con la expectativa: Señor, el próximo domingo, ¿qué quieres decirme? Y cuando yo os envío la imagen por WhatsApp o la pongo en las redes sociales,
Entonces tú puedes mirarla y entonces puedes decir, nos va a hablar de hallar un tesoro. Y claro, ya te quedas con la expectativa, va a hablarnos de hallar un tesoro. Señor, ¿qué quieres decirme a mí hoy? Me encantaría que cada uno de nosotros cuando nos levantamos el domingo y vengamos habiendo orado ya en casa, Señor, estoy dispuesto a escuchar lo que tienes que decirme. Y entonces vengo a este lugar y le digo, Señor, ¿qué quieres hacer en mí y a través de mí? Y entonces vengo listo para escucharle y vengo preparado. Es decir, traigo mi Biblia, vengo con una libreta, un lápiz, o un papel y un lápiz, algo donde poder tomar nota de las cosas en las cuales Dios me quiere hablar. Yo sé que muchos de nosotros tenemos una buena retentiva. Es decir, escuchamos sermones, predicaciones, escuchamos algo y lo aplicamos y lo recordamos. Pero lo interesante es que después de pasados unos días vuelvo a coger esa libreta, vuelvo a coger la Biblia y vuelvo a mirar lo que el Señor me dijo y cómo me lo dijo. Entonces vengo listo, vengo preparado para escuchar la voz del Señor. Entonces, por favor, Alex, entonces aprenderemos las verdades que influenciarán nuestro presente y que cambiarán nuestro futuro. Cuando estoy escuchando en la adoración el mensaje de la palabra, cuando estoy escuchando lo que Dios tiene para decirme, son las cosas que Dios quiere que intervengan en mi presente para que cambie mi futuro. Muchas veces decimos, ojalá pudiéramos cambiar el pasado. El secreto no es cambiar el pasado. Primero, no puedes. Pero sí puedes cambiar lo que está por venir. Sí puedes cambiar lo que está por venir. Y para eso necesitas escuchar atentamente lo que Dios tiene para decirte. No imaginamos a nadie que viene a la celebración solo por estar sentado y pensando, qué sermón tan maravilloso. Ya eso lo sabía antes de que ustedes lo dijeran. Pero yo no espero que sea esa solamente la cuestión. Por cierto, para el que no me conozca y esté asustado por lo que acabo de decir, no tengo abuela. Cuando nací ya habían fallecido las dos. Así que como no tengo abuela, me tengo a mí mismo para animarme. Aquí no entretenemos, no es maravilloso. Aquí se enseña la palabra, porque esperamos un impacto en el corazón que cambie vidas y que nos haga más parecido a Jesucristo. Eso es lo que esperamos. Influencia, cambiar, hacer. Eso es lo que necesitamos. Es lo que Dios está esperando de nosotros. Que nuestra búsqueda sea mucho más que ver la parte superficial. Se trata de ahondar, de sumergirnos e ir a más. Hay otras cosas que puedes usar para poder crecer en el Señor y además para buscar más de su presencia. Por ejemplo, leer algunos libros. Hay hombres y mujeres que aman al Señor, personas de fe, que han escrito sus inquietudes y que las podemos leer. Siempre hay que discernir qué libros comprar en la librería cristiana, no todo es válido. Pero puedes comprar libros cristianos que te ayuden a conocer más del Señor, que te ayuden a saber quién es Él, que te muestren algo nuevo de Dios o de lo que tienes que hacer tú. Dile, Señor, revélamelo. Puedes escuchar también predicaciones. También en esto tengo que decirte, ten cuidado qué es lo que escuchas. Ten cuidado, examínalo todo, retén lo bueno, desecha aquellas cosas que son malas, decía Pablo a Timoteo. Pero también podemos buscar al Señor en cada conversación. Cuidado con lo que conversamos. Ten intención cuando hablas. Ten intención cuando participas en una conversación. Cuando hables en casa, cuando hables en el trabajo, cuando hables con los amigos. No dejemos que nuestra conversación solamente sea de deporte, de moda, de política o de los titulares del periódico. Hablemos también de las cosas del Señor. Y aun cuando no se fuera hablando del Señor, aprovecha la mínima oportunidad para aprender algo que Dios quiere mostrarte. Aprovecha la mínima oportunidad para que cualquier conversación que tienes con cualquier persona sea una conversación que apunte siempre a la cruz de Cristo. Que apunte siempre al Señor. Donde puedas tener la oportunidad de dar testimonio de tu fe. Es interesante aprender o participar en conversaciones porque siempre hay algo nuevo. Así que siempre hay que tener las antenas espirituales conectadas para que Dios te use y para que Dios pueda hablarte. Los resultados de buscar del Señor son 4. Los resultados de buscar al Señor, y la Biblia nos dice que si la prioridad máxima es conocer a Dios, podemos esperar una serie de beneficios.
además de la gran bendición de tener intimidad con Él. Buscar a Dios, los resultados de buscar al Señor, primero de ellos, no tendremos falta de ningún bien. ¿Y por qué no tendremos falta de ningún bien? Dice el Salmo 37:4, que si Dios es lo primero en nuestro amor e interés, Él nos concederá los deseos de nuestro. Ven y deleítate en el Señor y Él te concederá. Así lo conocéis muchos de vosotros, ¿verdad? ¿Sí? Isabel, Pepita, Gertrudis, a que lo conocéis así. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tú. Entonces, para que el Señor te conceda las peticiones de tu corazón, ¿qué tienes que hacer? Deleitarte. Es que a veces leemos los versículos y nos olvidamos de algunas partes, porque vamos a la parte que nos interesa, vamos a saco. Alégrate primero en el Señor, después te concederá las peticiones de tu corazón. Así que nada de estar con cara triste, nada de tener el corazón amargado. Alégrate en el Señor por su salvación y Él te concederá las peticiones que tienes y que le haces. No tendremos falta de ningún bien. Él conoce los profundos anhelos de nuestro corazón, incluso mucho más que nosotros, porque conoce nuestro corazón mejor que nosotros mismos. Y nos anima a algo. En la palabra nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Al buscarle aprendemos cómo piensa Él. Nuestros pensamientos comienzan a ponerse en la misma línea que los suyos y desearemos solamente lo que Él desea. Segunda cosa, tendremos éxito en la vida. Josué 1, 7 y 8. Dice la palabra. ¿Qué dice la palabra? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a como en él está en Cristo, está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá. Tendremos éxito si ponemos la palabra en nuestras vidas buscando al Señor. Al meditar en la palabra de Dios, llegamos a entender sus caminos y su voluntad. Y nuestra relación con Él se profundizará. Si conocemos más a Dios, haremos decisiones correctas cada vez más. Y entonces eso nos llevará a un éxito en Dios. La tercera cosa es que adquiriremos entendimiento. Proverbios 28:5 dice, los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan al Señor entienden todas las cosas. ¿Quiénes son los que entienden todas las cosas? Los que buscan al Señor. Cuando deseamos conocer a Dios y el tesoro que hemos descubierto, nuestro corazón se vuelve limpio, nuestra mente se aclara y nuestro espíritu se hace obediente. Entonces seremos capaces de discernir lo que moralmente es bueno y lo que es moralmente malo. Y entonces acataremos obedientemente la dirección de Dios. Adquiriremos entendimiento. ¿Quieres entendimiento? Busca al Señor. Y la cuarta cosa, sabremos lo que es contentamiento. Esta es una cosa muy, muy difícil para los creyentes. Contentarse. Uy, siempre queremos un poco más. Esto es para los creyentes y los no creyentes, pero bueno, me voy a meter con los creyentes hoy, que hace tiempo que no me meto con los creyentes. Esto es meterme conmigo mismo. Buscar contentamiento es difícil, ¿eh? Querer conformarnos a lo que tenemos es difícil. Y aquí está el pasaje del Salmo 63, versículos 1 y 5. David estaba pasando por un desierto. Sabía lo que era ansiar el agua. Por eso usó la imagen del Salmo 63, 1. ¿Sabéis cuál es? Como el siervo clama por las aguas, así clama, Señor, por ti, el alma mía. La búsqueda. Y en el versículo 5 expresa un genuino y una profunda satisfacción. Es que en el corazón de una persona que busca al Señor hay una sensación de profunda satisfacción. Si tengo al Señor, tengo contentamiento. Si tengo al Señor, lo tengo todo. No necesitamos nada más. No hay más tesoros que añadir a nuestras vidas porque ya está el Señor. No hay más nada que buscar fuera del Señor porque con el Señor lo tenemos todo. Entonces tengo una invitación para ti. Búscale ahora mismo. Búscale ahora mismo.
Y déjame hacerte unas preguntas para que puedas pensar acerca de ello. La experiencia más emocionante que podemos tener es postrarnos delante de Dios y tener comunión con Él. Esa es la experiencia más profunda que el hombre puede llegar a experimentar. Nada nos hará mejor bien que tener su presencia en nuestras vidas. Ninguna otra cosa nos dará mayor satisfacción a nuestro espíritu como estar a solas con el Señor y estar relacionándonos con Él. Nada. Por lo tanto, te pregunto, ¿qué anhela tu corazón? Pregúntate, por favor, ¿qué anhela tu corazón? Y al despertar cada mañana, ¿en qué piensas? ¿Y qué es lo que deseas en la vida? Si te levantas cada mañana y dices, Señor, te tengo a ti y lo tengo todo, si eres capaz de responder, tengo a Jesucristo, eso entonces está mostrando que verdaderamente eres un seguidor del Señor y que le amas, le necesitas. ¿Estás profundizando en el valor del tesoro que has hallado? ¿Estás buscando al Señor? ¿Estás conociéndole cada día más? Si esta es tu voluntad, si entiendes estas cosas, si tienes comprensión, si quieres mayor conocimiento de la voluntad de Dios para tu vida, no esperes, búscale más. Comienza a aprender cómo buscarle, cómo obedecerle, cómo seguirle. Ese es el camino que conduce al éxito y que produce contentamiento. Buscar al Señor, hallarle. ¿Descubriste el tesoro? ¿Hallaste el tesoro? Examínalo. No te quedes solamente con la superficie. Sumérgete. Bucea en el tesoro de Dios. Disfruta allí. No te preocupes por la bombona de oxígeno. Ya Él puso su Espíritu Santo para que cuando te sumerjas puedas hacerlo de manera que no te falte absolutamente nada. Busca al Señor. ¿Amas a Dios? Busca al Señor. ¿Amas a Dios y hallaste ese tesoro? Entonces ámalo, púlelo, cuídalo. Ama al Señor. ¿Hacemos una oración? Señor, tú conoces nuestro corazón hoy y cómo tantas veces te decimos que te amamos, Señor.